Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. Yo solo quisiera, esta es mi segunda vez aquí en Sofofa, la Concha, ¿sí? Quisiera hacer un recuerdo respecto de él eh, y de todo el trabajo que hizo por años aquí. Eso como primer saludo. Y lo segundo, bueno, decirles que efectivamente Javier Jaque, que yo antes lo veía en la televisión, porque es un tipo famoso en CNN y hablaba, la reforma tributaria salió mucho, ¿cierto? Una especie de miembro de la farándula tributaria del país. Hoy día ha sido reclutado por KPMG. ¿Y por qué en la presentación que viene hacía Sofofa aparece como director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía, de la cual yo también soy académico? Porque resulta que hasta la semana pasada era eso. Y recién en una jugada maratónica, hablando futbolísticamente, en el mercado de invierno, Francisco Lyon logró convencerlo para que se fuera a trabajar con nosotros a KPMG. Así que muy bienvenido, Javier. Es su primera actividad como... Pero tiene un pasado oscuro también, ¿eh? Estuvo algo más de 10 años en impuestos internos, igual que yo. Me ha venido siguiendo en el fondo. Eso es lo que pasa en la realidad. Un saludo a Javier. También a María, que en un rato más nos va a contar temas bastante interesantes sobre cómo las grandes empresas pueden, y las no tan grandes también, enfrentar este tema del IVA a nivel internacional. Y a mí me tocó, Javier anunciaba cosas que yo iba a decir, la verdad es que les generó expectativas que probablemente no voy a poder cumplir, pero veamos qué se puede hacer. ¿Cómo es, y partimos con una pregunta, cómo es el IVA en Chile? ¿Alguien se anima a decir un desastre, una maravilla? ¿Les gusta más que el impuesto a la renta? Si yo les hiciera de alguna manera votar entre el IVA y el impuesto de timbre y estampillas, ¿por cuál votarían? ¿Cuál les gusta más? ¿O el impuesto a la renta, cuál les gusta más? Ninguno de los anteriores, dijo alguien con un derroche absoluto de sinceridad. Que creo que fue la Carola, que estuvo a cargo de la política fiscal también un tiempo ahora en el gobierno. Hoy día también está de vuelta en el sector privado. La saludamos también. Muy bienvenida, Carolina. ¿Les gusta o no les gusta el IVA? ¿Hay alguien que tenga que trabajar con el IVA aquí o sufrir el IVA? ¿Que tenga que hacer IVA exportador, por ejemplo, solicitudes de devolución? Ahí usted levantó la mano. Hoy día está muy sofisticado el tema, ¿cierto? Se hace por Internet. Incluso la circular 70 del 2009 dice, no vamos a recibir. O sea, es como que si usted viene con una solicitud en papel, le van a cerrar la puerta de impuestos internos, no lo vamos a recibir. Si viene con una solicitud de devolución de IVA exportador en papel, hoy día estamos en el mundo de Internet, ¿cierto? Yo, cuando yo trabajaba en impuestos internos, ese mundo todavía no estaba, y la verdad es que uno veía a los pobres empleados de las empresas que venían con cerros de facturas a pedir la devolución del IVA exportador, que se equivocaban en digitar un número y no rechazaba la devolución por inconsistencia del crédito fiscal o por lo que sea. Hoy día se ha tendido a simplificar eso bastante más. Entonces, yo mi formulario 29 lo declaro por Internet, y si no lo declaro impuestos internos, puedo ir, digamos, y me ingresan los códigos que corresponda ahí mismo para que quede en el sistema. Tengo que presentar algunas DJ, dependiendo del tipo de exportador que sea, ¿cierto? La 3601, esto de las DJ de impuestos internos es una maravilla. La solicitud es la 3600. Imagínense, hay 3000 y tantas anteriores a esa. La 3601, la 602, la 3603, dependiendo de si soy exportador de bienes o servicios, transportista o empresa hotelera. ¿Les gusta o no les gusta el IVA? No, parece, ¿cierto? Yo discutía con María hace mucho tiempo, ella siempre se ha encontrado con un prejuicio, yo creo que les va a hablar, ella tiene un poco un trauma cuando viene a Chile, porque le dicen que el IVA no tiene problemas, como que el IVA da lo mismo, que el IVA funciona súper bien, el fisco está tranquilo, las empresas lo administran bien, el IVA como que todo el mundo habla del impuesto a la renta, como que vamos a subir la tasa, que vamos a bajar la tasa, que beneficios para allá, que ingresos no renta, etc. Y es poca la gente que habla del IVA. ¿Ustedes piensan que, por ejemplo, va a haber algo en esa reforma tributaria que se viene anunciando ahora que va a haber de nuevo el próximo año relacionado con el IVA? ¿Sí? ¿Usted tiene alguna información que nos quiera dar? El IVA a los libros. Esa es una
una aspiración histórica. No sé si hay algún economista por acá, pero cuando a los economistas uno les dice eso, dicen, pero eso sería el peor error. Sería una tremenda complicación, pero suena muy bien publicitariamente, ¿cierto? El IVA a los libros, es como decir el IVA a la cultura. Es como cobrarle el impuesto. Entonces, suena muy interesante esto del IVA. Y en la reforma tributaria pasó algo, la Carola se ríe y se acuerda, el tema del libro digital. Ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Como decía Javier, el IVA chileno, que es un IVA que lleva bastantes años, un IVA, yo diría, con un sistema, con una estructura clásica del IVA, un IVA bastante puro en su formulación. Grava en general la venta, ¿cierto?, de bienes y la prestación de servicios, también obviamente la cesión de intangibles, y es un impuesto sobre una base muy amplia, a diferencia de los impuestos a las ventas específicos que gravan determinadas transacciones, las ventas de determinados bienes o determinados servicios. El IVA en general es una base muy amplia que incluye la venta de cualquier o casi cualquier bien. En los servicios el tema es un poco distinto. El concepto de venta es súper amplio también. Cualquier cosa, cualquier acto o contrato que sirva para transferir el dominio de estos bienes. Y aquí ya empieza el sistema chileno como que iba bien y empieza a hacerse un poco más híbrido, más extraño, si se quiere, en la lógica internacional. Y dentro de las cosas que me tocó hacer cuando estaba en impuestos internos fue ir a la OCDE a explicar el IVA chileno. Y en general la gente de la OCDE, donde están los expertos de los países más importantes del mundo en temas de IVA, no les preocupaba mucho el IVA chileno, como que lo encontraban bien. Incluso les contaba esto de Internet y que Chile era súper moderno. Decían, oye, pero la factura electrónica, pero ya nos hacían un monumento por el tema de la factura electrónica. Pero gente que empezó a mirar un poquito más con detención decía, bueno, ¿y qué pasa con los servicios en Chile? Y ahí las explicaciones son un poco más complejas, porque en general en los países que tienen un IVA parecido al nuestro, casi todos los servicios están grabados. Y en Chile no. En Chile hay un montón de servicios que no están grabados. Por ejemplo, la boleta del médico, del doctor, cuando uno va al doctor. ¿Tiene IVA? Esa cosa les parecía rara, ¿cierto? Y así podríamos empezar a hablar de una serie de servicios que son bastante comunes, bastante habituales en la vida de los negocios, en la vida económica del país y que no están afectos a IVA. Y eso, que parece bueno en un principio, termina generando al final bastantes problemas, sobre todo en la administración del impuesto. En resumen, como decía Javier, Chile sigue de alguna manera un modelo clásico y es un impuesto sobre base amplia que grava el consumo final de bienes y servicios y que se recauda en cada una de las etapas del proceso de comercialización. Es decir, es un impuesto multifásico que cada uno va ayudando al fisco a recaudar en la medida que va agregando valor al bien o el servicio en toda la cadena, y al final el que soporta el impuesto es la persona que consume finalmente ese bien o ese servicio. Y como decía Javier, esto apunta a la neutralidad, es decir, que en la cadena de negocios donde están las empresas actuando entre ellas, el IVA sea o tenga un impacto meramente financiero y no definitivo. Y aquí nos vamos a meter al IVA internacional, porque Javier también destacaba que siempre se habla de los precios de transferencia y ojalá se habla en inglés, ¿cierto? Transfer pricing, una cosa que suena muy top. Se habla de los convenios de doble tributación, ¿cierto? También una cosa pero muy sofisticada. Los colegas que se dedican al tema de los impuestos llegan a levitar cuando hablan de los convenios de doble tributación, una cosa que les encanta mucho. Pero resulta que en el IVA hay tributación internacional y pero muy importante, 45% del erario público de lo que se recauda por impuestos se debe al IVA en Chile. 45%. O sea, es casi la mitad y eso va fluctuando año a año, dependiendo cómo está la economía, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero la torta en Chile se reparte mitad y mitad entre la renta y el IVA, por lo tanto el IVA tiene que ser de todas maneras un tema. ¿Y cómo es el IVA? Voy a sumarme a esto de utilizar expresiones en inglés. ¿Cómo es el IVA cross-border en Chile? El IVA a las importaciones y exportaciones de bienes o servicios. ¿Cómo es? ¿Fácil? ¿Es fácil para los exportadores? No estoy hablando del tipo de cambio, por favor. Estoy hablando solamente del sistema de IVA exportador. Lo hace el contador.
El contador es clave, realmente. Lo dijo Al Capone, digamos, hace muchos años atrás, el contador. Es muy importante. Sí, yo los vi sufrir. Yo fui, no me van a abuchar, por favor, pero fui fiscalizador de impuestos internos muchos años. Y alguien ahí se sintió incómodo. Sí, adelante. Agrícola. Esta empresa agrícola compra muchos insumos, desde madera hasta mallas, hasta alimento para los caracoles, también estuches para los cosméticos, los potes de vidrio, etc. Entonces teníamos una cantidad de facturas que al final se sumaba y se sumaba y se sumaba, y después yo, que estaba muy a cargo de ir a buscar las facturas, perdía algunas. Entonces después me llegaba la luma del contador, porque ¿qué pasaba con esto? Que no había orden. Y decidimos que para poder tener orden y para poder recibir IVA de vuelta, íbamos a hacer una empresa exportadora que le compra los productos a la manufacturera. Y así tenemos limpio la exportadora para poder cobrar el IVA exportador. Porque con mi orden y con mi prolijidad en ese aspecto no era muy bueno yo en eso. Les acaban de vender una planificación gratis. Ese es un tremendo problema. Sí, yo vi gente nadando, literalmente nadando en facturas. Bueno, hay empresas que son muy intensivas en ese tipo de papelería, ¿sí? Y aquí, bueno, cualquiera que usted pueda dejar su teléfono para que se contacten con usted para que... efectivamente es así. Y el IVA tiene estas dos, el IVA internacional tiene estas dos cosas, la importación y la exportación de bienes, que parece ser lo más simple, no digo lo más simple, a lo que estamos más acostumbrados, y por eso como estamos más acostumbrados creemos que no hay problemas, y cuando creemos que no hay problemas, nos equivocamos, ¿cierto? Normalmente, siempre conviene estar en guardia en este tipo de cosas. Pero donde el tema sí es complejo y bastante es en el tema de la exportación o importación de servicios. Y donde ya el tema es el acabose máximo es cuando ya hablamos de la exportación o importación de intangibles. Javier adelantaba el tema del software, ¿cierto? Y bueno, la importación y la exportación de bienes es muy sencilla, si se quiere, o estamos muy acostumbrados a ella. Cuando yo soy exportador, Chile hace muchos años me beneficia con este sistema de tasa cero, ¿cierto? Que la exportación está exenta, se va sin IVA, ¿sí? Para que el IVA se aplique en el país donde el bien se va a consumir, el principio de tributación en destino, en el lugar de consumo. Pero no solo eso, no solo está exenta la exportación, me devuelven el IVA que me recargaron por las compras y los servicios que yo tuve que adquirir o que yo necesité para exportar. Entonces, la suma de la exportación exenta más la devolución del IVA que me recargaron me lleva al sistema de tasa cero. ¿Y qué hace eso? Que yo no exporte IVA, ¿cierto? Y eso es fantástico, para los bienes funciona muy bien. Y en la importación, la aplicación de este mismo principio al revés, implica que la importación está afecta, ¿cierto? Y la aduana ahí, por los bienes, me aplica el IVA, me aplica los derechos aduaneros cuando corresponda, y luego ese IVA recargado ahí, el latín, que no tiene nombre de empresa, pero también tiene nombre de documento aduanero, lo puedo utilizar como crédito fiscal luego en las transacciones que yo hago aquí. Incluso si utilizo eso para exportar, también me lo van a devolver. Aquí está el tema de la territorialidad, bastante simple para los bienes, dónde están situados los bienes. Hay algunas reglitas ahí especiales que establece la ley. Y en el tema de los servicios, el tema del use and enjoyment, como dice María, o el lugar de prestación o el lugar de utilización o disfrute del servicio o del intangible, donde se usa el intangible o el servicio y donde se presta el servicio o se cede al final este intangible. Hay algunos temas ahí que se zanjaron hace muchos años respecto del lugar donde se celebraba el contrato, etcétera, pero en general la regla es bastante simple. El IVA se va a aplicar en el lugar donde se usa el bien, o donde se usa, perdón, el servicio o el intangible. Ahí hay un comentario que tal vez sea como para discusiones de futuras reformas, ¿cierto? La aplicación esta de esta main rule o el customer location que decía Javier, tiene algunos temitas con estas normas, porque si uno lo piensa con calma, el customer location aplica el IVA sobre la base de un criterio un poquito distinto. Dice, donde esté situado
el consumidor, que es casi lo mismo que decir donde esté domiciliado o donde tenga residencia el consumidor. Y eso no siempre coincide con el lugar donde el servicio se usa o donde el servicio se presta. Entonces, aquí la OCDE, con esa main rule para los servicios de los intangibles, busca simplificar, buscando al que económicamente usa el servicio, pero no necesariamente asociado a eso el lugar en que eso realmente ocurre. Y veamos algunas cositas. Los problemas comentados por Javier en la presentación que él nos dio hace unos minutos no son para nada ajenos a nuestra realidad. Y son muy propios, muy comunes incluso en nuestra realidad. Yo no los quiero menospreciar y los voy a volver a destacar. Los problemas que usted destacaba son cruciales. El tema de la gestión del IVA es bastante complejo. No solo por la cantidad de documentación que tengo que administrar y acumular por muchos años, no solo por eso, sino que porque el desafío es normalmente mes a mes. Yo tengo que construir mis solicitudes de devolución de IVA mes a mes. Cuando va pasando el tiempo y estoy más o menos acostumbrado a mis proveedores, eso se va simplificando de alguna manera, o cuando estoy metido en sistemas de facturación electrónica. Pero la verdad es que no es fácil. No es fácil el manejo de la información, la acumulación de la información, hay que hacer toda una gestión ahí, se gastan recursos importantes de la empresa y tiempo. Y normalmente nadie quiere estar a cargo de eso, entonces siempre es un cacho para alguien. O sea, nadie se dedica a eso, siempre es, me tocó el IVA exportador, ya, y tengo que ir al fisco a pedir una devolución. Y incluso está el cheque ahí, pero todo lo que hay que hacer, bueno. Y financieramente es clave para el financiamiento de las actividades de los exportadores. ¿Cuál es uno de los problemas más importantes que genera nuestro sistema? La definición de servicio. A diferencia de lo que ocurre con la definición de venta, la definición de servicio es restrictiva. El IVA se aplica solo a algunos servicios. Y aquí la verdad es que estuve como una hora hablando con la gente de la OCDE y nunca, yo creo que me decían que sí, pero nunca yo creo que logré hacerles entender por qué el IVA determinaba los servicios que estaban afectos sobre la base de una norma que estaba en el impuesto a la renta. ¿Por qué tengo que ir a mirar el impuesto, el artículo 20 de la ley de la renta para saber en la ley de IVA cuáles son los servicios que están grabados? Qué raro eso. Y la verdad es que sí. Es un poco extraño. Hay algún sentido que tiene que ver con que se trata en general de actividades comerciales, industriales, etcétera. Podría haber hecho una referencia al Código de Comercio, pero bueno, lo hizo a la ley de la renta. Y aquí está el problema de las asesorías. Cuando yo soy exportador de servicios de asesoría, esos servicios están afectos a IVA, ¿no? Una empresa que presta una asesoría a otra en Chile, ¿factura con IVA o sin IVA? Sin IVA. Y uno dice que bueno, 19% menos, pero es tan bueno, ¿no? ¿Qué pasa con todo el IVA que me recargaron a mí para prestar ese servicio de asesoría? ¿Lo puedo utilizar como crédito fiscal? ¿Puedo pedir la devolución? Entonces hay problemas en el IVA, ¿no? O sea, es un mundo pero tan importante, el mundo de la asesoría, un mundo donde hay extremadamente alto valor agregado, donde Chile tiene mucho que aportar en distintos tipos de asesoría, el manejo de inversiones, formas de organizar las empresas, la gestión, formas de organizar los procesos productivos. Todas esas asesorías se van al exterior sin IVA, en la exportación, pero con todo el IVA formando parte del costo del servicio, ¿cierto? ¿Hay neutralidad ahí? ¿Y hay alguna razón para que no haya neutralidad ahí? Esto es un tema que se discute poco, pero es bastante clave a mi juicio. Y lo bueno y lo malo, digamos, porque es bueno porque hay algunos servicios que sí pueden acceder a este beneficio, pero lo malo es que tanto la aduana como impuestos internos han sido categóricos en decir que los servicios de asesoría quedan fuera. Es que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes, con las exportaciones de mercaderías que se hace desde Chile hacia el exterior, el sistema para los servicios es un poquito más complicado. Primero requiere que la aduana califique el servicio como exportación, ¿cierto? En el caso de los bienes eso no ocurre. Ya hay un desbalance ahí regulatorio que de alguna manera produce algún problema. Y luego la aduana, que
dictó en el año 2007 una resolución donde refundió estos criterios, la 5.211. Dijo, le voy a calificar los servicios de exportación sobre la base de algunos criterios. Y ahí dijo, primero, el servicio tiene que estar prestado en Chile, por esto de la territorialidad, ¿cierto? Tiene que ser un servicio que esté afecto a impuesto a IVA en Chile y por lo tanto tiene que estar prestado en Chile. Luego, el servicio tiene que ser prestado a alguien que no tenga domicilio o residencia en Chile, ¿cierto? Ahí está esta famosa exportación. Y después le agregó algún requisito adicional que es un poco ambiguo, si se quiere, o amplio, que es que este servicio sea susceptible de ser acreditado en su realidad, o sea, que yo pueda de alguna manera probar que este servicio se prestó. Y aparece la DUS y la DUCI. Ustedes se ríen, parece que han tenido que lidiar con esto de los servicios de exportación, ¿cierto? Este documento único de salida o la declaración única de salida, y la DUCI, que es lo mismo pero simplificado, cuando el servicio tiene un valor FOB de hasta $1.000, ¿cierto? Ahí se presenta, hay un sistema simplificado que es un poquito menos complejo que la DUS. Bueno, ¿qué puede hacer este exportador de servicios? Nada. Impuestos Internos y la aduana dijeron, mire, las asesorías no están afectas a IVA, son no gravadas. Por lo tanto, si usted las exporta, no puede utilizar el sistema de devolución del IVA exportador del artículo 36 de la Ley de IVA y del Decreto Supremo 348. No puede. Conclusión, el servicio se va con todo el IVA formando parte del costo. Entonces, a los que dicen que en Chile no hay problemas con el IVA... Ya. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir a la comunidad? ¿Sí? Aquí hay un tema, ¿eh? Este es un tema bastante clave. Vámonos ahora al inbound, ¿cierto? A la importación. De nuevo, los bienes gravados en la importación, principio de tributación en destino, si se van a consumir en Chile, en principio el Estado chileno, salvo que luego se formen parte del costo de algo que se va a exportar, y ahí volvemos al sistema de IVA exportador, pero la importación de servicios también y de intangibles también tiene problemas. Y aquí de nuevo esta cosa rara, que de nuevo la gente de la OCDE no entendía por qué, esto de mezclar el IVA con la renta. Dice, si el servicio viene desde el exterior a Chile, es una importación, y yo voy a tener que pagar impuesto adicional al extranjero que me está prestando ese servicio, eso no va con IVA. Y de nuevo preguntaban, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué usted dice que las cosas que se graban con renta no se graban con IVA? ¿Por qué no hace eso en el resto del sistema? ¿Por qué solo lo hace para los servicios? Y no les voy a contar las explicaciones que tuve que dar, porque si no me creyeron ellos, ustedes me van a creer menos. Lo podemos conversar, pero es un poquito más largo y a lo mejor nos va a quitar demasiado tiempo y quiero terminar con esto. Y con la reforma tributaria aquí pasó algo interesante. Hasta antes de la reforma tributaria era lo que decía Javier, es decir, si está afecto a impuesto adicional, cuando yo pague esa remuneración por el servicio, el 12 le trae número 7 me dice que está sin IVA eso. Fantástico, ¿cierto? Y ahí uno puede decir, lo que pasa es que el impuesto adicional técnicamente no es un impuesto a la renta, porque no grava la renta, grava más bien el ingreso bruto, porque se aplica una tasa sobre el total de las cantidades pagadas o nada en cuenta. Entonces, incluso yo pude haber perdido plata prestando ese servicio. Mis costos pueden ser más altos, igual me van a aplicar un impuesto. Entonces, y yo por ese lado trataba de explicarles, decía, mire, aquí hay una tributación alta que se aplica sobre el ingreso bruto, no se rebajan gastos, por lo tanto no es realmente un impuesto a la renta entendido como el incremento de patrimonio, y eso Chile ha estimado que es una tributación suficiente, y por eso no aplicamos IVA. Cuando uno está sometido a presión, saca explicaciones creativas, por decirlo menos. Pero sonaba razonable, ¿cierto? Ya es suficiente con esa tributación. Pero después de la reforma pasó algo interesante, y en la historia de la ley, la Carola se puede acordar también de esto, aparecía esta palabra del libro digital. Y el ministro de Cultura, que el libro digital, que no tiene que tener IVA, etc. Pero no se utilizó en el 12 letra número 7 la palabra libro digital. Se utilizó una redacción un poco distinta, donde no solo cabe el libro digital, sino que en general cabe cualquier software, a mi juicio, porque las instrucciones de impuestos internos no se han dictado, cualquier software estándar. Entonces aquí tenemos una cosa nueva.
a partir de la reforma que está vigente desde el 27 de septiembre del año pasado. Si yo descargo desde el exterior un libro digital o cualquier otro software estándar, ¿el pago va con impuesto adicional? No. El artículo 59 de la Ley de la Renta incorporó una exención por los software estándar. Dijo cero withholding tax, cero retención. ¿Por qué es importante la tecnología? Porque, etcétera. Cuando yo adquiero un software estándar o un libro digital dentro de ellos, porque lo destaco porque en la tramitación se dijo que la finalidad era principalmente esa, pero fue más amplio, no pago impuesto adicional. Entonces yo diría, de acuerdo a la regla anterior, entonces voy a pagar IVA. No, creo que no, porque la ley dijo, va a pagar IVA, salvo que el servicio no sea prestado en Chile. Entonces, pareciera que la ley entiende que cuando yo descargo desde el exterior un software estándar y no tengo que pagar adicional, no me están prestando el servicio en Chile, aunque yo lo estoy usando en Chile. Entonces, luego de la reforma tributaria, todos los software estándar que se adquieran así irían con cero impuesto adicional y con cero IVA. ¿Sí? Y aquí los problemas son de dos niveles. ¿Qué pasa cuando eso lo hace una persona natural que está en Internet y compra su software a través de la página web y lo paga con tarjeta de crédito? ¿Cierto? Ahí no habría problema porque no hay adicional ni hay IVA. ¿Qué pasa con las empresas que hacen exactamente lo mismo? Compran su software, ¿cierto? Y en general sería algo parecido. El tema del IVA tal vez un poquito menos importante porque ese IVA sería crédito fiscal, etcétera, todo lo que se quiera. ¿Y qué pasa con el resto de los servicios? Parece que el resto de los servicios sí irían con IVA. Todos los que no sean software estándar, ¿sí? Básicamente. O todos aquellos casos en que el servicio se presta en Chile. Si el servicio no se presta en Chile, se podría aplicar esta misma lógica para el resto de los servicios. Y aquí hay una cuestión que yo no sé si decirlo preocupante, pero que hay que masticarla un poco. Una compañía que se dedique a esto de los software, parece que no da lo mismo si yo importo el software y lo vendo localmente, ¿cierto? Porque esa venta local sí va a tener IVA. En vez de si me dedico a vender los software, pero desde afuera. La venta local no solo no va a tener IVA, sino que tampoco va a tener impuesto adicional. Entonces, hay dos entidades que están haciendo exactamente lo mismo, que es licenciar software, pero una porque se estructura de una manera y otra porque se estructura de otra, van a tener una tributación diferente. ¿Sí? Ahí hay un tema que, de alguna manera, el sistema genera alguna asimetría o falta de neutralidad. No da lo mismo como me organizo. Esa es la moraleja. Ahí está un poco más explicado eso. Chile y la OCDE. Esto lo digo con nostalgia porque la verdad es que fueron buenos momentos cuando me tocó participar específicamente en este grupo de IVA. No solo por lo que uno aprende, sino que además sirve para darse cuenta que Chile es un muy buen país, que en general las cosas se tratan de hacer bien y no es casualidad que nos hayan aceptado en este organismo, que yo también lo desmistifico un poco. La OCDE no es nada más ni nada menos que un grupo de gente que se esfuerza por tratar de hacer las cosas bien y de discutir mucho antes de hacer las cosas. Entonces uno ahí recoge experiencia, conversa con la gente que se ha equivocado, con la que lo ha hecho bien y al final sacan un criterio. Dicen, por ejemplo, en temas de IVA, parece que el principio de tributación en destino es lo mejor. Después de mucho discutir, años. En renta lo mismo, dicen, bueno, en renta parece que la residencia es el mejor lugar para aplicar el impuesto a la renta. En precios de transferencia aplican este principio del arm's length, y dicen, parece que es... Y siempre como que no están seguros, pero parece que es lo mejor por ahora. Esa es como la lógica. Es un lugar donde se genera mucha discusión y bueno, también hay glamour, porque la sede está en París, ¿cierto? Fantástico. Lo más extraordinario de eso. Desafíos de Chile frente a la OCDE, lo que hemos conversado, el tema de los servicios. En algún momento va a tener mayor importancia de lo que hoy día tiene, a lo menos desde el punto de vista
de la discusión del día a día. La armonización de los sistemas fiscales, María va a hablar un poquito de eso. Yo mando una exportación a alguna parte de Latinoamérica, por ejemplo, pero la base imponible se determina de una manera distinta en el otro estado. Entonces, el valor que yo dije para exportar, a lo mejor en el país de la importación no va a ser igual, porque la aduana va a decir otra cosa y le va a aplicar otro valor. Y ahí tenemos ya un problema. Yo exporté a 100 y la aduana del otro estado dice que eso vale 110. ¿Sí? Y si eso es entre empresas relacionadas, peor todavía. Contratos globales e híbridos. Lo que decía Javier, hay una matriz en Europa y hay otra matriz en Europa y unos clientes y unos proveedores. Y el contrato para todas las partes del mundo, tanto para el servicio que se va a prestar como para el servicio que se va a recibir, lo contratan entre ellos en Europa. Y después se refactura el servicio hacia las filiales, y eso genera muchos problemas. Contratos híbridos, se fija una suma alzada, ¿cierto? Una lump sum, para un contrato que incluye bienes, que incluye servicios y que incluye intangibles. Y nadie dijo qué parte del precio correspondía a qué cosa. Y los 100 pesos son por todas estas cosas. Reglas especiales, el tema de las telecomunicaciones. Alguien ha escuchado hablar de la Convención de Melbourne, ¿no? Aquí hay un tema, se buscó evitar la doble tributación con los impuestos indirectos en materia de telecomunicaciones internacionales cuando estos servicios se prestan a clientes que están fuera del país donde está el prestador. Aquí está el tema del servicio de exportación. Chile, de alguna manera, lo solucionaría esto, calificando esas telecomunicaciones como una exportación de servicios y permitiendo a la compañía recuperar el IVA y, obviamente, no aplicar ningún IVA en la exportación de ese servicio de telecomunicación. Y el tema de los establecimientos permanentes, lo que decía Javier. Para precios de transferencia, nadie duda que los establecimientos permanentes entran en el baile. Pero para IVA, ¿qué pasa si una agencia en Chile le exporta a su matriz? ¿Puede pedir IVA exportador? Hay que acordarse que el IVA dice que la exportación que se mete en este sistema es la exportación en su venta. ¿Y una agencia puede venderle algo a su matriz cuando en realidad son la misma persona? Para efectos de renta, eso está zanjado, porque la ley de la renta tiene una ficción que dice que, aunque son la misma persona, los vamos a considerar entidades distintas, pero en la ley de IVA no está esa misma ficción. ¿Y ustedes han escuchado hablar alguna vez que una agencia en Chile le haya exportado a su matriz? ¿Y si pidió IVA exportador, estuvo mal pedido eso? Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahora los dejo con el plato fuerte de la jornada, que es nuestra experta internacional María Menzel.